Bienvenida, bienvenido a este Deep Dive. Hoy vamos a meternos con un concepto clave, uno que marcó un antes y un después hace siglos y que sigue resonando, solo Cristo o Solus Christus. Nos basamos en un texto de Luis Alberto Carella Santiago que analiza a fondo este pilar de la Reforma Protestante. La idea es entender bien qué significa solo Cristo, por qué fue tan importante en su momento y bueno, cómo se ve hoy, sobre todo en movimientos como el pentecostalismo. A ver, para empezar, ¿qué es exactamente esto de solo Cristo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, básicamente es la idea fuerte, central, de que Jesús es el único camino a la salvación. Él es el único mediador entre Dios y nosotros, y el único fundamento real de la fe cristiana. No hay otro, digamos. Y esto, las Escrituras lo remarcan mucho. Por ejemplo, 1 Timoteo 2.5 habla de un solo mediador. Hebreos 10.12 menciona un solo sacrificio, que fue perfecto, para siempre. Y Hechos 4.12 es súper directo. En ningún otro hay salvación. Es exclusividad total. Exclusividad y suficiencia, ¿no? Esa palabra que mencionaste antes. Exacto, suficiencia. Que lo que hizo Cristo alcanza y sobra. No hacen falta, no sé, extras, ni rituales, ni méritos personales, ni seguir ciertas tradiciones para completar la salvación. Tal cual. Y eso, en su contexto histórico, fue, bueno, una bomba. Claro, ¿qué pasaba en esa época? ¿Por qué hubo que reafirmar algo así? Mira, durante la Edad Media, la Iglesia había incorporado muchas cosas. Muchos intermediarios, ¿viste? Se ponía mucho énfasis en pedirles a los santos, en la figura de María. El clero tenía un rol casi indispensable. Estaban las penitencias, las famosas indulgencias, venerar reliquias. O sea, la figura de Cristo como el acceso directo y único a Dios se ve opacado un poco. Entiendo. Es como si se hubieran añadido capas y capas que quizás con buena intención inicial terminaron como ocultando el centro, ¿no? Desde la perspectiva de la Reforma, claro. Precisamente. Por eso la Reforma no es que inventa el solo Cristo. Lo que hace es recuperarlo. Fue un volvamos a la fuente, a lo que ellos entendían que era la enseñanza bíblica original. Calvino lo dijo claro, buscar la salvación fuera de Cristo es quitarle su honor. Era decir, Jesús ya hizo todo en la cruz, es suficiente. Y es fascinante cómo este principio, recuperado hace 500 años, después conecta tan fuerte con algo como el pentecostalismo que surgió mucho después, a principios del siglo XX. ¿Cómo se da esa conexión? Sí, es muy interesante. Porque el pentecostalismo no solo tomó el solus Christus de la Reforma como doctrina, sino que le dio un énfasis vivencial. Lo impulsó como una realidad que se puede experimentar hoy, ahora mismo. No solo algo que pasó hace 2000 años. O sea, no solo creerlo, sino vivirlo activamente. Exacto. Proclaman un Cristo que actúa ahora, que no solo salvó allá en la cruz, sino que sigue obrando con poder. Y eso lo resumen muy bien en su Evangelio cuádruple, ¿viste? Cristo salva, hoy. Te da vida nueva. Cristo sana, hoy. Llevó las enfermedades. Cristo bautiza con el Espíritu Santo, hoy. Para dar poder a la Iglesia. Y Cristo viene, que es la esperanza futura. Entiendo. Es como tomar esa suficiencia de Cristo y aplicarla a toda la experiencia cristiana actual. Salva, sana, bautiza, viene. Todo centrado en Él. Tal cual. Así el solo Cristo se vive, se testifica, mantienen a Jesús en el centro de todo. Fe, experiencia, esperanza. No es que inventaran los principios reformados, sino que los hicieron, carne. Experiencia viva. Claro. Pero mantener ese foco tan exclusivo en Cristo, me imagino que sigue siendo un desafío. El texto que analizamos menciona algunos peligros actuales, ¿no? Sí, totalmente. Advierte sobre riesgos que pueden desviar la mirada de Cristo hoy en día. Habla de un Cristo compartido. O sea, confío en Cristo más mis obras, o más ciertos rituales, o más sentir ciertas emociones fuertes. Ajá, como si Cristo no fuera suficiente por sí solo. Se predica más enfocado en la prosperidad material o como un coach de autoayuda. Y se olvida un poco del Cristo crucificado y resucitado, del costo del discipulado. Y por último advierte de un Cristo reemplazado, cuando quizás sin querer se empieza a exaltar más a un líder o a la propia denominación o a un programa específico
por encima del mismo Salvador. Todos esos riesgos al final apuntan a lo mismo, a que se diluya la centralidad absoluta de Jesús, a que deje de ser solo Cristo. Justamente. Y la historia nos da ejemplos tremendos de gente que se aferró a este principio. Pensé en Juan Hus, que lo quemaron por decir que Cristo, y no el Papa, era la cabeza de la Iglesia. O Lutero, plantándose frente a todo el poder de la época defendiendo la suficiencia de Cristo. ¡Wow! O incluso los pioneros del avivamiento de la calle Azusa, donde nació el pentecostalismo moderno. Su testimonio era el poder actual de Cristo para salvar, sanar, bautizar, todos en su estilo, bajo la misma bandera, Cristo basta. ¡Qué potente! Entonces, resumiendo, solo Cristo no es solo un eslogan de hace 500 años, es una afirmación radical y continua. Jesús es el centro de todo y es absolutamente suficiente para la salvación, para la fe, para la esperanza. Una verdad que la Reforma redescubrió y que el pentecostalismo vive con una intensidad particular. Exacto. Y el material nos deja pensando en eso. ¿Cuán fieles somos hoy a esa centralidad? La verdadera fortaleza, argumenta el texto, no está en nuestros métodos o programas, ni siquiera en nuestras experiencias más fuertes, sino solo en la obra completa de Jesús. Ese resumen pentecostal, Cristo salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y viene otra vez, justamente intenta capturar esa suficiencia total. Lo que nos deja con una pregunta picando, ¿no? Más allá de las distracciones obvias, ¿habrá maneras más sutiles, quizás camufladas en prácticas religiosas que valoramos y que tienen buena intención, en las que podríamos estar sin darnos cuenta, quitándole un poquito de confianza a la sola suficiencia de Cristo hoy? Bienvenida, bienvenido a este Deep Dive. Hoy vamos a meternos con un concepto clave, uno que marcó un antes y un después hace siglos y que sigue resonando, solo Cristo o Solus Christus. Nos basamos en un texto de Luis Alberto Carela Santiago que analiza a fondo este pilar de la Reforma protestante. La idea es entender bien qué significa solo Cristo, por qué fue tan importante en su momento y bueno, cómo se ve hoy, sobre todo en movimientos como el pentecostalismo. A ver, para empezar, ¿qué es exactamente esto de solo Cristo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, básicamente es la idea fuerte, central, de que Jesús es el único camino a la salvación. Él es el único mediador entre Dios y nosotros, y el único fundamento real de la fe cristiana. No hay otro, digamos. Y esto, las Escrituras lo remarcan mucho. Por ejemplo, 1 Timoteo 2.5 habla de un solo mediador. Hebreos 10.12 menciona un solo sacrificio, que fue perfecto, para siempre. Y Hechos 4.12 es súper directo. En ningún otro hay salvación. Es exclusividad total. Exclusividad y suficiencia, ¿no? Esa palabra que mencionaste antes. Exacto, suficiencia. Que lo que hizo Cristo alcanza y sobra. No hacen falta, no sé, extras, ni rituales, ni méritos personales, ni seguir ciertas tradiciones para completar la salvación. Tal cual. Y eso, en su contexto histórico, fue, bueno, una bomba. Claro, ¿qué pasaba en esa época? ¿Por qué hubo que reafirmar algo así? Mira, durante la Edad Media, la Iglesia había incorporado muchas cosas. Muchos intermediarios, ¿viste? Se ponía mucho énfasis en pedirles a los santos, en la figura de María. El clero tenía un rol casi indispensable. Estaban las penitencias, las famosas indulgencias, venerar reliquias. O sea, la figura de Cristo como el acceso directo y único a Dios se ve opacado un poco. Entiendo. Es como si se hubieran añadido capas y capas que quizás con buena intención inicial terminaron como ocultando el centro, ¿no? Desde la perspectiva de la Reforma, claro. Precisamente. Por eso la Reforma no es que inventa el solo Cristo. Lo que hace es recuperarlo. Fue un volvamos a la fuente, a lo que ellos entendían que era la enseñanza bíblica original. Calvino lo dijo claro, buscar la salvación fuera de Cristo es quitarle su honor. Era decir, Jesús ya hizo todo en la cruz, es suficiente. Y es fascinante cómo este principio, recuperado hace 500 años, después conecta tan fuerte con algo como el pentecostalismo que surgió mucho después, a principios del siglo XX. ¿Cómo se da esa conexión? Sí, es muy interesante. Porque el pentecostalismo no solo tomó el solus Christus de la Reforma como doctrina, sino que le dio un énfasis vivencial. Lo impulsó como una realidad que se puede experimentar hoy, ahora mismo.
no solo algo que pasó hace 2000 años. Ah, o sea, no solo creerlo, sino vivirlo activamente. Exacto. Proclaman un Cristo que actúa ahora, que no solo salvó allá en la cruz, sino que sigue obrando con poder. Y eso lo resumen muy bien en su Evangelio cuádruple, ¿viste? Cristo salva, hoy. Te da vida nueva. Cristo sana, hoy. Llevó las enfermedades. Cristo bautiza con el Espíritu Santo, hoy, para dar poder a la Iglesia. Y Cristo viene, que es la esperanza futura. Entiendo. Es como tomar esa suficiencia de Cristo y aplicarla a toda la experiencia cristiana actual. Salva, sana, bautiza, viene. Todo centrado en Él. Tal cual. Así el solo Cristo se vive, se testifica, mantienen a Jesús en el centro de todo. Fe, experiencia, esperanza. No es que inventaran los principios reformados, sino que los hicieron, carne. Experiencia viva. Claro. Pero mantener ese foco tan exclusivo en Cristo, me imagino que sigue siendo un desafío. El texto que analizamos menciona algunos peligros actuales, ¿no? Sí, totalmente. Advierte sobre riesgos que pueden desviar la mirada de Cristo hoy en día. Habla de un Cristo compartido. O sea, confío en Cristo más mis obras, o más ciertos rituales, o más sentir ciertas emociones fuertes. Ajá, como si Cristo no fuera suficiente por sí solo. Se predica más enfocado en la prosperidad material o como un coach de autoayuda. Y se olvida un poco del Cristo crucificado y resucitado, del costo del discipulado. Ujú. Y por último advierte de un Cristo reemplazado, cuando quizás sin querer se empieza a exaltar más a un líder o a la propia denominación o a un programa específico por encima del mismo Salvador. Todos esos riesgos al final apuntan a lo mismo, a que se diluya la centralidad absoluta de Jesús, a que deje de ser solo Cristo. Justamente. Y la historia nos da ejemplos tremendos de gente que se aferró a este principio. Pensé en Juan Hus, que lo quemaron por decir que Cristo, y no el Papa, era la cabeza de la Iglesia. O Lutero, plantándose frente a todo el poder de la época defendiendo la suficiencia de Cristo. ¡Wow! O incluso los pioneros del avivamiento de la calle Azusa, donde nació el pentecostalismo moderno. Su testimonio era el poder actual de Cristo para salvar, sanar, bautizar, todos en su estilo, bajo la misma bandera, Cristo basta. ¡Qué potente! Entonces, resumiendo, solo Cristo no es solo un eslogan de hace 500 años, es una afirmación radical y continua. Jesús es el centro de todo y es absolutamente suficiente para la salvación, para la fe, para la esperanza. Una verdad que la Reforma redescubrió y que el pentecostalismo vive con una intensidad particular. Exacto. Y el material nos deja pensando en eso. ¿Cuán fieles somos hoy a esa centralidad? La verdadera fortaleza, argumenta el texto, no está en nuestros métodos o programas, ni siquiera en nuestras experiencias más fuertes, sino solo en la obra completa de Jesús. Ese resumen pentecostal, Cristo salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y viene otra vez, justamente intenta capturar esa suficiencia total. Lo que nos deja con una pregunta picando, ¿no? Más allá de las distracciones obvias, ¿habrá maneras más sutiles, quizás camufladas en prácticas religiosas que valoramos y que tienen buena intención, en las que podríamos estar sin darnos cuenta, quitándole un poquito de confianza a la sola suficiencia de Cristo hoy?